Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa En Directo con Pastora Tobar. Es para mí un inmenso placer compartir con ustedes este espacio. Y hoy tenemos una maravillosa mujer invitada. Ella es Rosana Carrión. Se graduó en la Universidad San Pablo en Administración de Empresas. Posteriormente, obtuvo el grado superior en Dietética y Nutrición, la cual es su verdadera pasión. Miembro de ASNADI, esta es la única Asociación Nacional de Técnicos Superiores en Dietética. Máster en Protocolo, Comunicación Corporativa y Marketing en el Instituto de Empresas de Madrid. Ha desarrollado su labor en centros hospitalarios como el Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid. En la actualidad, dirige el Gabinete de Dietética y Nutrición que lleva su nombre, Rosana Carrión, asesorando con éxito a cientos de pacientes para la pérdida de peso saludable y ayudando a las personas a lograr sus objetivos. Es experta en la elaboración de dietas especiales, adaptadas a posibles patologías y realización de anamnesis, lo cual es la exploración clínica que se realiza a través de preguntas al paciente. Colabora desde hace años con diferentes medios, desarrollando paralelamente una importante labor de comunicación divulgativa enfocada en la educación nutricional. Con la llegada del verano llega lo que nosotros decimos Operación Bikini, 90-60-90. Y con ello aparecen muchísimas dietas mágicas. Y es por eso que hoy estaremos hablando con Rosana sobre este tema, lo que son las dietas mágicas, los mitos, los errores que se cometen y todo lo que envuelve la nutrición. Bienvenida, Rosana, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias, Pastora. En primer lugar, gracias por invitarme a tu programa y gracias por pues darme la oportunidad de poder aclarar ciertas cosas ahora que estamos justo en esa etapa tan crucial, ¿no? Que empezamos a quitarnos ropa, queremos vernos ya con el bikini en la playa y sí. Estamos todos y todas, sobre todo, pues ya haciendo planes, ¿no? A ver qué tipo de dieta, cómo me quito el kilo de más que me sobra, ¿no? Sí, y los mitos, porque vayamos a hablar también de todos los mitos, que me engorda tal cosa, que me engorda lo otro, que si no hago esto, que si no, en fin. ¿Cómo crees tú que podamos aclararle un montón de mitos o de creencias erradas a las personas que están con eso de Operación Bikini? Claro, bueno, es que en realidad ahora sí es cierto que tenemos más información que antes, porque estos temas ahora están como más de actualidad, es decir, nos preocupamos más sobre la alimentación, sobre la nutrición, sobre qué alimentos escoger, es decir, ahora hay muchos más especialistas en esta materia que hace años atrás, por ejemplo, que nos dejábamos llevar un poco. Pero sí es cierto que esta información que tenemos ahora más a mano también nos lleva un poco a la desinformación. Es decir, en primer lugar, en esta profesión hay mucha intromisión. Hay, no titulados, formados, homologados que realmente podamos transmitir estos conocimientos con una base de formación, sino que además hay, muchos añadidos que en determinados ambientes pues también se dedican a hacer dietas o a querer transmitir quizá pues estas bases sobre alimentos y sobre educación nutricional y a veces evidentemente no existe esa formación detrás, de manera que algunas veces pues hay mucha información que no es del todo, no tiene base científica y además pues es errónea, con lo cual estamos un poco entre unos y otros, ¿no? Yeah. Pero bueno, sí es verdad que de lo que se trata es de tener una buena base, una buena educación nutricional, que es una de las cosas que a mí personalmente
es una de las herramientas, ¿no? Digamos, que yo quiero transmitir a los clientes con los que yo trabajo. Una herramienta con la que ellos ya puedan discernir un poco qué alimentos son los que les conviene y qué otros alimentos pues, son los que deberíamos de comer en menor proporción, quizá, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo, como te digo, todo el mundo llega el verano, llega el calor, sí. Llegan sobre todo las dietas milagro que están en todas las revistas, sí. Están en todas las publicidades, nos están bombardeando también en centros de estética porque tienes que estar fantástica y maravillosa y lucir perfecta. Entonces, bueno, desde lo que a mí me atañe, ¿no? Que es la nutrición y la dietética, hay que tener mucho cuidado con estas dietas milagro. Es decir, no nos podemos dejar llevar por las promesas que nos lanzan, que todo suele estar envuelto en marketing, en publicidades principalmente engañosas, porque lo normal es que detrás de todas estas dietas milagros siempre hay un negocio. En la mayoría de ellas, es decir, hay algunas que solamente se basan en alimentos, bueno, naturales. Oye, es el mal menor, aunque evidentemente también hacen un destrozo metabólico si te planteas seguirlas. Pero también están las otras que, bueno, pues tienen un interés económico. Es un negocio y se basan en venderte determinados productos, pues batidos, viales, pastillas, sobres de lo que sea, pues para que compres esto y te prometen que vas a adelgazar. Sobre todo, todas tienen en común que te hacen una promesa de algo, bueno, vas a perder peso en muy poco tiempo y además vas a perder mucho peso y de una manera fácil y rápida, sin ningún esfuerzo. Y eso, lamentablemente, no es verdad. No es así. Es decir, perder peso no es fácil. No es fácil. No es imposible, evidentemente. Es decir, una vez que tienes las herramientas adecuadas para poder llevar esa decisión a cabo, empieza a ser fácil, pero no es rápido. Es decir, todo aquello que te diga pérdida de peso rápida, tienes que huir, porque va a tener una consecuencia en tu salud, claro, sí o sí. Y además, sobre todo, lo peor es que va a tener un efecto rebote, es decir, es que cuanto más rápido pierdas ese peso, antes lo vas a recuperar, porque perderlo rápido significa que no lo estás haciendo bien. Es decir, cuando tú tienes unas pautas y unos hábitos que no te han llevado a conseguir un peso saludable, tienes que cambiarlos. Pero para cambiar todo eso, para cambiar hábitos, necesitamos tiempo. No se hace de un día para otro. Necesitamos tiempo. Primero tiene que haber una voluntad personal, primero tiene que haber una búsqueda de factores por qué he llegado a esto. Tienes que preguntarte por qué has llegado a esto, de qué manera, qué es lo que no estás haciendo bien. Y sobre todo, bueno, pues tienes que tener la voluntad personal de querer cambiar esos hábitos, porque haciendo lo mismo no vas a conseguir resultados diferentes. Tienes que cambiar tus hábitos. Dijiste dos puntos importantes, que es querer. Cuando tú dices, bueno, estoy en esta situación, yo quiero alcanzar mi peso ideal, sí. Porque también pasa lo siguiente, tú quieres tener un peso ideal, pero tu constitución te pide un peso acorde. Claro. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo quiero un peso ideal y dices, yo quiero hacer cambios, yo necesito cambiar por mi salud. Y luego hablaste de hábitos que van tomados de la mano. Claro. Porque si tú no tienes buenos hábitos alimenticios, pues también como que no consigues el camino. Sin duda. Sin duda. Primero está el peso, lo que llamamos normopeso, es el peso normal a nivel nutricional. Eso es. Es decir, hay unas tablas y hay unos parámetros donde nosotros trabajamos con unas fórmulas, bueno, más o menos en unas líneas generales, porque luego hay muchas otras
cuestiones que aquí no es 2 y 2 son 4, es decir, luego hay muchas otras cuestiones añadidas en la persona que te puede, bueno, pues hacer tener un índice de masa corporal diferente, pues porque tengas más músculo, pues porque tu músculo en ese caso pese más, pues porque lo tengas más desarrollado, porque tengas más grasa, es decir, hay muchos factores. Pero sí es verdad que hay unas fórmulas con las que nosotros manejamos más o menos con el peso, la altura y demás, con el que podemos llegar al índice de masa corporal. Hay otras fórmulas en las que podemos discernir cuál es el gasto energético en reposo o total de esa persona, es decir, cuántas calorías vas a tener que consumir dependiendo del gasto energético que tú personalmente tengas. Hay muchas fórmulas, pero sí es cierto que siempre nos movemos en esas dos variantes, es decir, el normopeso a un nivel de salud y luego, claro, está el peso a un nivel estético, que normalmente no suelen coincidir. No. No suele coincidir. El peso estético está esclavo de determinados cánones impuestos y siempre está mucho por debajo del peso saludable, sinceramente. Sí, sí, es cierto. Pero todos tendemos a querernos ver más delgados del peso saludable, siempre. Sí. Y claro, ahí es donde está siempre la pelea, ahí es donde está la lucha, porque realmente si tú empeñas en estar 3, 4, 5 kilos por debajo de tu peso saludable, estás constantemente luchando contra tu metabolismo. Porque no es un peso en el que tu metabolismo se sienta cómodo, es decir, tú necesitas más requerimientos nutricionales, necesitas más comida. Vas a estar muy sana y saludable, pero claro, estéticamente pues no estás a gusto, porque el canon de belleza está asociado pues a una delgadez y a un cuerpo en concreto, sobre todo el que se refleja a las mujeres, evidentemente, porque toda esta cuestión comercial, de marketing y sobre todo toda esta presión de tener un cuerpo determinado es siempre mucho más enfocado a las mujeres que a los hombres. Sí. O quizá nosotras también somos un poco menos exigentes en ese sentido, ¿no? Sí, es decir, no presionamos tanto en esa cuestión y pasamos por alto muchas otras cosas, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que, bueno, pues para las mujeres siempre es una presión social mucho más comprometida, ¿no? Y mucho más dura. Entonces, intentamos siempre estar por debajo del peso saludable. Y eso al final, bueno, pues pasa factura porque, en definitiva, para mantenerte tan delgada con esa diferencia del peso saludable, pues tienes que hacer un esfuerzo importante en la restricción de calorías, en algunos casos, bueno, pues estar constantemente luchando un poco contra tu metabolismo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo siempre lo que pretendo es intentar, porque yo soy una mujer, evidentemente también, bueno, pues valoro la imagen, ¿no? Y demás, y sobre todo lo que tú has dicho, sentirte bien contigo misma, pero vamos a intentar hacer una cosa intermedia. Normalmente, mira, cuando tienes unos hábitos saludables en la alimentación y tienes muy claras ciertas combinaciones, ciertas pautas, por supuesto la salud siempre lo primero, pero cuando ya tienes todo eso controlado, la consecuencia rápida o la secuela es la pérdida de peso. Y si además lo acompañas de una actividad física, si te mueves, si estás activa, si tienes interés pues, por reforzar tu masa muscular, que también es muy importante, con ejercicios de fuerza y demás, al final es verdad que la consecuencia es la pérdida de peso y que posiblemente vas a estar más a gusto con tu cuerpo porque te vas a encontrar más formada, te vas a encontrar con más fuerza, con más vitalidad, más energía y te vas a ver más delgada. O sea que todo al final es una cadena. Claro. Siempre se dice que todas las emociones van muy tomadas de la mano con el peso. Sí. Y la ingesta de alimentos, bien sea desmesurado o poco. También, porque también pasa eso, ¿no? Que si según tu emoción, ingieres o dejas de ingerir. Efectivamente. ¿Cómo crees tú que se pueda trabajar esto? Bueno, esto realmente
es un problema algo más serio de lo que nos planteamos a priori, porque hay muchos trastornos del comportamiento alimentario en el que, bueno, se dan este tipo de cosas, ¿no? En algún momento nosotras hablamos de los atracones, ¿no? Y demás. Sí. Es decir, hay mucha gente que... pero como te digo, también es que todo tiene una base de educación nutricional. Es que si entendiéramos de verdad qué es lo que nos ocurre, cuáles son las reacciones que tienen los alimentos dentro de nuestro cuerpo, empezaríamos a escoger mejor los alimentos y no acabaríamos ni en esos atracones ni acabaríamos intentando mitigar nuestras emociones o nuestros problemas con la comida. De eso vamos a hablar al regreso de esta pequeña pausa. Es muy, muy interesante, sobre todo desde niño. Sin duda, sin duda. Estabas hablando sobre los hábitos alimenticios, sobre todo en el hogar. Uh-huh. Sin duda. Yo creo que, bueno, para empezar debería haber alguna asignatura en los colegios ya, algo tan importante como es la nutrición. Debería haber alguna asignatura en los colegios para que a los niños desde pequeños se les enseñe, sepan, tengan esas nociones de educación nutricional, es decir, que sepamos escoger los alimentos. Estamos inmersos, sí es cierto, en una sociedad pues que todo va muy rápido, no hay tiempo, la industria alimentaria ha evolucionado, evidentemente, igual que nuestra forma de vida, y esto en realidad nos ha traído, bueno, pues cosas menos buenas en este sentido. Tenemos a nuestra mano todo tipo de productos procesados, es decir, la mayoría de lo que puedes comprar en un supermercado son productos procesados, productos ultraprocesados. Es decir, no son alimentos reales, es lo que comemos, pero no son alimentos. Es decir, habría que ir más al mercado y menos al supermercado. Sí. Alimentos naturales, alimentos de verdad, frutas, verduras, vegetales, carnes magras, alimentos que tú puedas cocinar. Pero claro, estamos en esta vorágine de estrés, de trabajo, de prisas, que bueno, pues la gente prácticamente no tiene tiempo de nada, llegas al primer supermercado y además es que no te lo ponen fácil, no te facilitan tener una buena alimentación, porque la mayoría de todo lo que tienes alrededor está procesado, cargado de aditivos, cargado de harinas refinadas, cargados de azúcares simples, todo falto de nutrientes. Es decir, lo único que hacemos con eso es calmar la sensación de hambre, pero no te estás nutriendo, que realmente esa es la finalidad de la alimentación. Claro. No consigues nutrirte, tienes que escoger los alimentos pues para nutrirte, para estar saludables, que tenemos que entender que estamos regidos por las hormonas y somos además química por dentro. Todos los alimentos, todo lo que comes, todo lo que vas a ingerir, va a formar parte de tus células. Con lo cual, fíjate, cuando lees una etiqueta de un producto y ves todo lo que lleva insano, todas las grasas trans, todas los azúcares refinados, las harinas, ingredientes de muy poca calidad. Fíjate, todo eso va a formar parte inmediatamente de tus células y va a hacer que tengas determinadas reacciones. Es decir, lo que comes va a hacer que engordes o va a hacer que te mantengas más delgada. Lo que comes va a hacer que te mantengas más irritable o más tranquila. Lo que comes hará que te mantengas más vital o más cansada. Lo que comes, en definitiva, va a transformar tu metabolismo. Implica pues que te enfermes o que estés más saludable y además que tengas una vida de mayor calidad. Es decir, si desde pequeño estás comiendo constantemente todos estos productos, te aseguro que de mayor eres un enfermo. Desde pequeño. Sin duda, es decir, o tendrás obesidad, o tendrás hipertensión, o tendrás lipidemias, es decir, colesterol alto, afecciones cardíacas, es decir, todo esto, lamentablemente, son consecuencias en personas sanas que no tengan patologías previas, obviamente, de una malísima alimentación. Y yo creo que este es un problema que habría que abordar
como te digo, ya a un nivel, bueno, pues tendríamos que tener más conciencia, ya que desde el gobierno, desde organismos que realmente tienen poder para controlar esas cosas, no se hace, porque al final y por desgracia todo esto es un negocio, es decir, la alimentación junto... un poco delicado lo que voy a decir, pero junto con la industria farmacéutica y demás, es un negocio. Es decir, te abocan a ser un enfermo crónico durante toda tu vida. Con la alimentación que tenemos a mano, al final te estás enfermando. Claro. Es decir, si sigues comiendo solo productos procesados, que es lo que más a mano tienes, porque además, bueno, está todo regulado para que esté justo en la medida para que no se salga de la cuestión legal. Tanto por ciento de aditivos, tanto por ciento de otras cuestiones que tienen que añadirse, tanto por ciento de conservantes, tanto por ciento de aquí. O sea, está todo medido para que no roce la cuestión que ya no es legal. Pero sí es verdad que este poquito de aquí, con este poquito de aquí y este poquito de allí y etcétera, 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 al final... Claro. Es que te estás envenenando. Ahora, las personas que nos están escuchando en este momento dicen, bueno, todo lo que Rosana está diciendo es totalmente alucinante y mucho de cierto. Pero yo trabajo todo el día, estoy en una oficina todo el día y como lo que tengo a mano. Claro. Entonces allí también viene la mala alimentación. Claro, pero es que también es verdad que ya que nos lo ponen tan difícil, porque es cierto que no es fácil. Tú sales del trabajo agobiada, estresada, cansadísima, con 0 minutos para llegar a casa y encontrar a tu familia que tiene que comer y tienes que hacer 1000 cosas. Y bueno, pues ¿qué haces? Pues sales, compras y lo que más a mano tienes. No te lo ponen fácil porque además lo que te rodea es, como te digo, normalmente siempre productos procesados, ultraprocesados, que no es lo más adecuado para comer, porque al final vas a conseguir enfermarte, engordarte y hacer, bueno, pues que tengas muchos problemas derivados de esa malísima alimentación. La cuestión es tener las cosas un poco más claras, información. Y dentro de lo que se pueda hacer, bueno, pues oye, mira, si me voy a ir al trabajo y no tengo tiempo, me voy a llevar en un tupper, voy a intentar llevarme a haber preparado algunas cosas por la noche y llevar pues platos más frescos. Pues voy a comer fruta, voy a intentar llevar unos frutos secos, naturales, voy a intentar hacer pues en casa algunas verduras a lo largo de el fin de semana para tenerlas reservadas y prepararme algún plato un poco más saludable. Es decir, que todos esos procesados sean, bueno, pues al final algo más casual, pero que no formen parte constantemente de la base de la alimentación habitual, porque al final, es lo que te digo, las consecuencias seguramente va a ser el sobrepeso y sobre todo a nivel de salud, algo más complicado, pues todas estas dolencias que se dan la mano, ¿no? O sea, nosotros en nutrición llamamos el síndrome metabólico, pues a personas, yo por ejemplo tengo este tipo de clientas en algunas ocasiones, pues que tienen ya una obesidad tipo 3, es decir, ya tienen un peso muy sobrepasado y coinciden que tienen hipertensión, triglicéridos altísimos, que tienen el colesterol por las nubes, que tienen prediabetes, es decir, ya nos metemos en una enfermedad más complicada porque a lo largo de toda esta mala alimentación se generan estas enfermedades. Es decir, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que está derivada de una mala alimentación. O sea, eso se consigue a base de alimentarse muy mal y de conseguir tener resistencia a la insulina por comer productos cargadísimos de azúcares, de grasas y de otros productos que de otros digo productos son alimentos, pero es que en realidad son productos con el procesado que tienen y los aditivos que tienen y las cargas de azúcares y demás. Al final consigues tener ese caos metabólico por todo lo que estás comiendo y a lo mejor no eres consciente, pero por eso digo que deberíamos poner el foco en esto para que es verdad que nos ayuden, ¿no? O sea...
Fíjate que dices algo que son los hábitos, ¿no? Sí. Solemos decir que niño gordo, adulto gordo. Ahora bien, cuando en casa no se hace una buena alimentación, ese niño lo que come es lo que tú Sin duda, preparas. claro. Pero resulta que también tenemos a una mamá que está cargada de trabajo. Ujú. Y luego pedirle que esté pendiente de una alimentación balanceada, como tú dices, llego rápido, quiero hacer algo, lo que tenga a la mano. Entonces, no es cargar a la persona, ¿no? Pero yo te puedo hablar desde mi vivencia, que es lo que generalmente suelo hacer. Nosotros tuvimos, hoy por hoy tenemos 5 hijas. ¿Y qué es lo que hacíamos mi esposo y yo? En los fines de semana íbamos a lo que tú dices, a comprar verduras, frutas, todo fresco. Y los fines de semana adelantábamos lo que íbamos a consumir durante la semana. Cosa que cuando las niñas regresaran y nosotros regresáramos también, teníamos bastante adelantado todo lo que íbamos a ingerir. Entonces era como calentar o terminar de preparar una ensalada o esto, las frutas. ¿No? Adelantábamos bastante. Hoy por hoy, las niñas todas tienen un peso bien, aprendieron a alimentarse bien, porque siempre le decíamos que no era comer, sino saber alimentarse, saber comer. Y todo lo que tú ingieres es tu salud. Todo lo que tú ingieres al final va a ser lo que tu cuerpo va a decirte el día de mañana. Triglicéridos, colesterol, ácido úrico, la glicemia. Y mira, yo a lo largo de mi vida siempre he estado en el mismo peso. Siempre estoy entre 50 y 55 kilos. Eso es todo lo que, y de toda la vida. Y eso ha sido simplemente por unos buenos hábitos alimenticios. ¿Qué te quiero decir con eso? Que los niños son lo que tú le enseñas. Está claro. Y todos esos hábitos son aprendidos en casa. Son conductas adquiridas. Sí, y el día de mañana, cuando tengan su familia, harán lo mismo, repetirán exactamente lo mismo que han aprendido desde su casa, sin duda. Eso es. Claro que sí. Aquí tenemos una incidencia altísima en prediabetes, que tú acabas de hablar. Las personas tienen el colesterol alto, siempre se habla de mucho de tensión alta. La tensión alta viene precisamente por el colesterol alto, ¿no? Por supuesto. Bien, posiblemente también sea genético, no digamos que no. Pero cuando tú hablas de hábitos y hablas de costumbres, que te la inculcan, ¿dónde? Eso no, ni en el colegio, ni en la universidad, ni nada, sino en el hogar. En el hogar, claro, pero sí es verdad que a veces hace falta que esos padres tengan esa formación, porque a veces pues no se tiene de ninguna dieta que deje aparte los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son las frutas también y las verduras, independientemente de las pastas, de las patatas, del arroz, de todo lo que encontramos que nos puede hacer ganar de peso. Las frutas y las verduras son absolutamente necesarias. Es más, tendríamos que tener ese concepto súper arraigado y en todas nuestras comidas tendría que haber una buena fuente de verduras, una buena fuente de vegetales, sin duda, súper importantes, y frutas a lo largo de todo el día. Deberíamos tomar 2-3 piezas de fruta mínimo. La fruta, además, siempre se ha llevado también en estos últimos tiempos pues mala fama, y no es verdad. Es decir, la fruta es un alimento fabuloso, lleno de vitaminas, que nos aporta energía, que tiene muchísimas propiedades para nuestra salud, y es un mito que engorde la fruta. La fruta no engorda. Yo no conozco a nadie que tenga obesidad por comer peras. Claro. Aunque sea plátanos. Sí, es decir, que parece que el plátano engorda un montón. Bueno, pues hay frutas que tienen un índice glucémico quizá un poco más elevado. Pero eso no significa, o que estén tipificadas como más calóricas, pero eso no significa que tengan esa reacción dentro de nuestro cuerpo. Además, también está el saber combinar determinados alimentos. Es decir, la fruta lo que tiene es fructosa, y la fructosa natural de la fruta no se puede equiparar a la fructosa añadida o a otros azúcares simples que tienen otros productos. Es decir, la fructosa es natural, y la fructosa,
cuando ingerimos cualquier pieza de fruta que tiene fructosa o algunos carbohidratos que también lo tienen, ¿qué ocurre? Pues que esto se transforma en glucosa. La glucosa se transforma en glucógeno y el glucógeno va a parar directamente a los músculos o se deposita en nuestro hígado. Es decir, no se convierte en grasa, no te va a hacer engordar. Ese glucógeno no te va a hacer engordar. Lo utilizamos pues para nuestra energía del día a día. No te hará engordar a menos que tengas un exceso brutal, pero este es un proceso metabólico ya más complicado, que tengas un exceso brutal de este glucógeno en el hígado, que ya se convierta en grasas, pues porque tengas otros malos hábitos alimentarios y tengas, pues otros añadidos que al final, bueno, pues ya con todo eso no tenga el cuerpo más remedio que hacer esos depósitos y esas reservas en forma de grasa, ¿no? Pero en un primer momento la fruta, como te digo, glucosa, glucógeno, es en lo que se transforma, utilizas para tu energía diaria, no te va a hacer engordar. No te va a hacer engordar, es decir, porque comas 2 o 3 piezas de fruta diarias no hay ningún problema. El problema por la obesidad o porque tú tengas 4 o 5 kilos de más no está en la fruta. Y además la fruta siempre, va a desplazar quizás a otro mal alimento. Es decir, tú estás en la oficina y tienes de pronto un hambre horrible, son las 6 de la tarde, todavía te queda un tiempo para cenar y todavía, bueno, pues ya la comida te quedó muy atrás, ¿no? Llévate una pieza de fruta, llévate un plátano con unos frutos secos crudos, por ejemplo, llévate una manzana pues con un lácteo, es decir, cuando combinamos las frutas, por ejemplo, con esta fructosa y la fibra de la fruta, con alguna proteína, lo que conseguimos con esa mezcla, al comer las dos cosas a la vez, conseguimos que ese índice glucémico de la fruta o que ese impacto del azúcar, de la glucosa en nuestro organismo baje tremendamente. Oh. Y es que ese es el juego de engordar, es decir, los picos de glucosa en sangre, los picos de insulina. Ahí está el juego. La insulina es la hormona que te hace engordar y que te hace tener hambre, junto con la grelina, con otra hormona. Por eso siempre digo que estamos gobernados por las hormonas. Y ese equilibrio hormonal, al final, ¿qué te lo favorece? Pues tener una alimentación equilibrada. Sorry. Tener una alimentación equilibrada, no pasar hambre, estar a raya, es decir, tu glucosa siempre tienes que mantenerla, pues que no haya esos picos horribles de subidas. Cuando tú comes algún alimento muy dulce o algún procesado, te comes un donut, un pastel o lo que sea, tienes una subida de azúcar en sangre Sí. absolutamente desproporcionada, brutal. ¿Qué pasa? Pues que el hígado, en ese momento, el páncreas secreta ese chute de insulina pues para contrarrestar esa barbaridad de azúcar. Y así te puedes pasar todo el día fluctuando. Tengo hambre, ahora como algo, pero a los 5 minutos tengo hambre de nuevo, porque claro, si tomas algo con muchísimos azúcares simples, tienes la insulina que va a ir a intentar hacer ese descenso y como tienes ese descenso tan brutal, pues vuelves a tener hambre. Te metes en una dinámica que así, claro, te pasas todo el día, sobre todo comiendo procesados ricos en azúcares simples y con mucha hambre. Y al final, pues eso sí que se te acumula, claro, en forma de grasa y tienes sobrepeso, además de ese desequilibrio hormonal del que te hablo. Pero si se hacen las cosas bien, no tienes por qué tenerlo. Es decir, hacer varias comidas a lo largo del día para controlar esos picos de glucosa. Eso es fundamental. Yo diría desde aquí que para mí esa es la clave. Tener a raya los picos de glucosa y eso se consigue escogiendo bien los alimentos. Como te digo, frutas cuando tengas hambre. Si no, si dudas o todavía no estás muy conforme porque el plátano tal puede tener un índice glucémico muy alto, me va a hacer, bueno, pues ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se mitiga un poco esa reacción del azúcar?
acompañándolo de un lácteo, por ejemplo, de una proteína o de unos frutos secos que también son proteína. Es decir, la fibra y la proteína son dos reguladores naturales del azúcar en sangre. Son como dos policías, son dos controladores. Lo que hacen es que sujetan la velocidad con que la glucosa, con que el azúcar sube la sangre. La tienen sujeta. Y entonces sube muy despacio, muy lentamente. Con lo cual, si tú consigues tener esa línea de glucosa controlada, no vas a tener insulina, no vas a tener picos de insulina, con lo cual vas a estar sin hambre, vas a estar perfecta, vas a estar equilibrada. No vas a tener esos ataques de hambruna ni esa ansiedad por la comida. Todo va a estar bien. Entonces, eso es lo que se trata de conseguir con buenos alimentos. Por eso te decía, un buen plato de vegetales. En todas las comidas tienes una proporción de fibra tremenda, que ya esa fibra es un regulador natural de la glucosa y te va a hacer que el resto de alimentos que consumas después tengan mucho menos impacto dentro de tu organismo, dentro de tu salud. Excelente. Las personas dicen, toda la vida he hecho dieta y siempre estoy en un sube y un baja y no logro nunca llegar al peso. ¿Qué pasa en esos casos? Efectivamente, pastora, yo tengo algunas clientas que, bueno, pues desgraciadamente ya están en esa dinámica, es decir, y además es verdad, porque te dicen, mira, cada vez como menos y es que no pierdo ni un gramo. Y es verdad, es cierto. Es decir, hay muchas personas que tienen obesidad y no, en el momento actual, no están comiendo más que otras personas que están delgadas. Al contrario, llega un momento que después de haber hecho todas estas dietas restrictivas, todas estas dietas en las que tienes que pasar hambre, en las que suelen ser hipocalóricas, yo me refiero pues que ya están por debajo de las 1.200, 300 calorías, que ya es bajísimo, es decir, eso está por debajo de tus requerimientos nutricionales. En una persona sana y activa, una dieta que esté por debajo de 1.200 calorías está... O sea, raramente ya va a cubrir las necesidades nutricionales que tiene tu cuerpo. Entonces va a dejar de funcionar muchas cosas. En primer lugar, con esos déficit calórico y matándote a hambre, lo que hacemos, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando al cuerpo? El cuerpo es una máquina perfecta que está absolutamente diseñada para sobrevivir. En cuanto dejas de ingerir alimentos y el cuerpo ya no tiene los nutrientes que requiere en su día a día para hacer sus funciones normales, lo primero que hace es ponerse en estado de alerta. Es decir, ralentiza el metabolismo. Su tasa metabólica basal baja. Sí, el metabolismo se vuelve lento. El metabolismo es la energía que necesitamos para las funciones normales de tu día a día. Entonces, si no tiene el cuerpo los nutrientes que necesita, pues ¿qué hace? Pues se pone en estado de reposo, en estado de alerta. No vaya a ser que no me vayan a dar de comer en muchos días y necesite mis reservas para sobrevivir. Sí. Entonces, como te digo, es una máquina inteligente y rápidamente que tiene ese déficit calórico por debajo de los requerimientos nutricionales, se vuelve lento. Digamos que se apaga. Se vuelve más lento, la tasa metabólica basal se ajusta exactamente a la ingesta energética que tú le das. Si tú le das muy poca energía, muy pocas calorías, muy pocos nutrientes, se pone lento. Tu metabolismo se vuelve lento y entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos consiguiendo una resistencia a la pérdida de peso en un futuro. Es decir, lo que estás haciendo es que dentro de un tiempo te va a ser muy difícil bajar de peso porque ese metabolismo está muy lento. Es decir, las grasas que debías de quemar, el cuerpo lo que hace en ese estado es que las retiene por si vienen tiempos más complicados, que tenga esas, claro, que tenga esas reservas para sobrevivir. La grasa es fundamental para nosotros. Nuestras vísceras están rodeadas de grasas. Hay hormonas que funcionan
con hormonas lipídicas como la testosterona que se forman a partir de grasa. Hay vitaminas que necesitamos que circulan a través de la grasa, es decir, nuestro cerebro está rodeado de grasa, necesitamos esas reservas. Pero claro, si lo hacemos mal, el cuerpo no las gasta, no las quema, claro, porque no tenemos otras nuevas, sino que las reserva. Se quedan en depósitos. Al cuerpo le encanta ahorrar energía y matándote de hambre y haciendo estas barbaridades de no comer, lo que consigues es eso, que tu tasa metabólica basal sea muy lenta y que luego te consiga, sea muy complicado para ti la pérdida de peso. Wow. En definitiva, mira, Pastora, es muy fácil. Para tener más energía, tienes que hacer más actividad. Es decir, tumbado en el sofá no vas a conseguir tener más energía. Cada vez vas a estar más cansado. Para perder líquidos, necesitas beber más agua. Es decir, si tú quieres desechar líquidos porque te encuentras hinchada de tu cuerpo, la gente deja de beber. No, es que me hincho. No, no. Al contrario, para perder esos líquidos tienes que beber muchísima agua para que todo salga y todo fluya. Para tener energía tienes que activarte, tienes que hacer deporte. Pues para perder peso tienes que comer. Tienes que comer. El peso se pierde comiendo. Pero claro, comiendo equilibradamente las veces que necesite tu cuerpo y con una alimentación equilibrada, con esa combinación de macronutrientes que en definitiva ponga en marcha todos estos procesos. Pondrá en marcha tu metabolismo de nuevo, que sea más activo, habrá un equilibrio hormonal en el que tendrás pues tus niveles de hormonas adecuados, la insulina estará mucho más contenida, no tendrás picos de glucosa. Eso es lo primero que yo hago cuando pongo los planes dietéticos a las personas que acuden a mí. Para esos planes dietéticos, ¿dónde te pueden localizar? Porque ya nos queda muy poco tiempo y quisiera que, por favor, dijeras dónde pueden... Bueno, pues yo estoy en las redes sociales, sobre todo en Instagram, @Rosana Carrión Dietista. Y bueno, recibo a mucha gente a través de mensajes de Instagram porque es verdad que trabajo con gente de toda España y esas consultas, esas asesorías, esas valoraciones las suelo hacer online. Es decir, envío esa valoración, los informes y bueno, pues los planes dietéticos por correos después de que me hayan contactado online, hago esas consultas o bien por videoconferencias o las hago por teléfono. Y luego, bueno, pues sí es verdad que también tengo esa posibilidad presencial. Estoy aquí en la calle Serrano, número 76, donde puedo atender presencialmente, sobre todo, bueno, pues a la gente que me viene a buscar aquí en Madrid. Yo vivo en Madrid, soy de Madrid. Y bueno, pues en estas dos modalidades Excelente. estamos, ¿no? Presencial o también online. Bueno, ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a través de Decisión Radio. A las personas que nos han seguido en Instagram, muchísimas gracias. Ya han podido ver la pasión con la que Rosana ha hablado de este tema. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Decisión Radio, Alina Santamaría, Ángel de la Rúa. Muchísimas gracias, Rosana. Muchísimas gracias, Pastora, por esta invitación y, bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Espero haber aclarado dudas. Me quedo con muchas ganas de decir muchas cosas más, pero en bueno, otra invitación. Sin duda. Muchísimas gracias y feliz día.